Hoy continuamos con el segundo capítulo de Prompt Engineering y cómo comenzar a hacer prompts que sean bacanos. Es algo que estamos haciendo desde cero, como pueden ver en este primer capítulo de acá. Así que pues nada, la idea es aprender, la idea es envolvernos en esto, que yo sé que si tú estás aquí es porque has escuchado sobre esto, de pronto que incluso has buscado sobre el prompt engineering. Entonces la idea es desde cero comenzar a entenderlo bien. Recordemos que en este canal yo no quiero nada más saber utilizar ChatGPT, seamos sinceros, eso es una gran ventaja, está muy bien, excelente, súper bien. Chévere, sino aquí en este programa o en este canal lo que queremos hacer es saber cómo funciona en verdad la IA, saber cómo funciona también la IA, que podamos hacer IAs nosotros desde cero, no reciclar el código que ya está, o básicamente entenderla a un nivel muy potente para que el día de mañana cuando nos quiera destruir, pues nosotros tengamos herramientas para combatirla, ¿listo? En este caso, hoy vamos a hablar sobre el Prompt Engineering episodio 2 y me di cuenta de que comenzamos con algo muy potente, comenzamos con algo que era muy técnico, digámosles, así que voy a comenzar con una de las cosas que de hecho ya sé un poco, pero que si quisiera volver a repetir en este canal, de lo siguiente, voy a hacer ese prompt y van a verlo literalmente que pongo, muchachos, y es, quiero comenzar a ser un pro en cuanto a prompts se refiere. ¿Me podrías dar los tips, ejemplos y pautas que consideras deben ser necesarias para hacer un excelente prompt nivel medio alto? Estas son una de las cosas que ya habíamos visto, bueno, de hecho que no habíamos visto como tal, pero es literalmente hoy la idea es que ver esto, las principales claves, las principales llaves que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un prompt y que eso haga que básicamente lo que busquemos en ChatGPT sea mucho mejor, ¿no? La clase pasada vimos básicamente que podemos darle un contexto a la IA y después preguntarle sobre ese contexto. Hay otro que es darle muchos ejemplos para que esta IA sea un poco más creativa, es decir, esta persona. Pero en este caso, bueno, vamos a leer qué nos dice. Dice principios clave para prompt efectivos. Sé claro y específico. Haz una historia, no, escribe una historia corta de ciencia ficción ambientada en Marte con un giro inspirado al final y usa un tono misterioso. Exacto, aquí ya está. Lo primero es que muchas veces yo, o bueno, lo que yo entiendo es que cuando es específico es que sea muy al grano, digámosle, pero no necesariamente que sea muy específico, pero a su vez tenga las variables que nosotros queremos. ¿Listo? Eso es una de las cosas que yo me he dado cuenta porque para los que no sepan, la IA actualmente hace, por ejemplo, muchas miniaturas. Yo tengo más, dos canales más de YouTube principales, digámosle, y utilizo mucho la IA para hacer estas miniaturas. Y ahí yo le explico qué es lo que debería tener, qué es lo que debería ser muy específico. Entonces nos dice que seamos específicos, esto ya lo sabemos, define el rol del modelo. Eso es importante porque una de las cosas que yo hago siempre cuando, o bueno, la gran mayoría de veces cuando estoy trabajando en mi día a día, para el que no lo sepa, yo trabajo como SEO, SEO, así. Yo hago este tema, entonces básicamente cuando yo digo, ok, ya que eres un, quiero que seas un SEO experto, quiero que seas un experto en copywriting, le estamos asignando un rol a la IA. De hecho, ahí dice pedirle que actúe como algo o alguien mejora la calidad de la respuesta. Actúa como un profesor, esto es el ejemplo, actúa como un profesor de literatura que enseña a estudiantes de secundaria. Eres un desarrollador senior de Python que hace revisiones de código. Esto está súper bien porque de hecho es algo que nosotros podemos colocar y de hecho es algo que de hecho le hemos dado como prompts al momento de hacerlo en los demás capítulos que tenemos en este canal de Aprendiendo Python, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer un ejemplo y es, digamos, eres un experto en copywriting, ¿listo? En este caso, copywriting es como esta habilidad de escribir de forma persuasiva, de escribir muy chévere, de publicidad, muy llamativo. Entonces le vamos a decir que eres un experto en copywriting y experto en el algoritmo de YouTube, ¿listo? Entonces ya le estoy dando aquí un rol. Quiero que hagas un título llamativo para esta plataforma, ¿listo? Que hable sobre las 5 claves básicas para hacer los mejores prompts, los mejores prompts en ChatGPT.
Entonces miren que ya le estoy dando incluso esto, vuelvo y les digo, seguramente esto es lo que voy a poner en el título de este video. Pero si se dan cuenta aquí ya yo le di un rol, le di de hecho dos roles, copywriting, experto en el algoritmo de YouTube. De pronto le podría haber puesto es un experto, lleva 5 años como un experto de publicidad, quiero que me hagas esto. Esto está súper bien, así que háganlo. Entonces en el caso es que aquí me dice títulos con gancho directo y claro, 5 claves infalibles para escribir los mejores prompts en ChatGPT. Aprende a dominar ChatGPT, 5 secretos de los mejores prompts. Está buena. De hecho, aquí no sé si voy a decir 5 en este video, pero yo lo dejaría así. O sea, lo dejaría así en el 5. Aprende a dominar ChatGPT, secretos de los mejores prompts. Está bacán. Después mire que me dice no escribas otro prompt hasta ver esto, los 5 errores que estás cometiendo al escribir prompt y cómo evitarlos, la guía definitiva de prompt, o sea, título, estilo gurú, promesa de transformación, cómo escribir prompts que impresionan a ChatGPT. De principiante a experto, 5 claves para dominar los prompts que usan los expertos y tú también puedes aprender. La fórmula de prompts perfectos, 5 claves que cambiarán todo. Bueno, esto ya es mucho nivel porque de hecho aquí en este contenido, si se dan cuenta, no es de un experto, yo no soy un experto, de hecho yo soy un experto inexperto. Y básicamente, pues estos estarían buenos si yo supiera muchísimo de prompts y que hiciera el video, pero en este caso no es así. Pero una de las cosas que ya vimos es, primero, que seamos específicos, listo, que no seamos tan abiertos en cuanto a la petición, que no sea, oye, haz una historia. No, pero en verdad, ¿de qué quieres que sea la historia? O, oye, ayúdame con este cuadro de Excel identificando las mejores tendencias para este año. Todo ese tema de cosas que sean muy específicas, ahí es donde reluce la IA y ahí es donde nosotros tendríamos que aprenderla. En mi día a día en el trabajo cada vez es así. O sea, literalmente es que haga la IA por mí para mi trabajo en específico. Eso es lo importante. Por consiguiente, la IA es tan efectiva y por eso es tan chévere y a la vez tan destructiva, siendo sinceros, y es porque se adapta muy bien a tus peticiones. Puede que en este trabajo hagan las cosas de distinta forma, pero en el tuyo hagan de otra forma completamente distinta. Pero tú vas a entrenar a la IA para que te ayude con tu situación, con tu contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo le recomiendo eso. Lo segundo que ya vimos es básicamente establecerle un rol a la IA según la tarea que tú le quieras dar. ¿Listo? En este caso, miren que yo le puse experto en copywriting y la verdad, siéndole sincero, la IA para mí, o sea, de las mejores cosas que hace hoy en día la IA es temas de copywriting. Si por ejemplo ustedes tienen una página web y quieren hacer textos llamativos, si ustedes quieren hacer publicidad en internet, si ustedes tienen algún tipo de tarea que involucre hablarle a un público objetivo, hablarle a tu consumidor, etcétera, etcétera, yo sí te recomiendo muchísimo el tema de ChatGPT. Ya les digo yo, esto no es un ejemplo vacío, esto es algo que yo suelo hacer. Yo suelo hacer, se los juro, porque yo no soy tan bueno en copywriting, no soy un experto en el algoritmo de YouTube, ¿listo? Entonces yo suelo decirle a la IA que me lo haga. Recordemos que la IA está entrenada con miles de millones de datos, entonces sabe establecer patrones que han funcionado, sabe establecer patrones que pueden funcionar. Entonces ten en cuenta eso para hacer este tipo de ganchos. Ya, de hecho, este lo voy a seleccionar para que o sea, este va a ser el título que va a tener este video muy seguramente. Pero vamos a volver a el anterior chat. Que en el anterior chat vamos a seguir que la clave 2 es usa un formato estructurado. Cuando el resultado debe tener un formato, cuando el resultado debe tener una forma clara. Devuélveme la información de formato de tabla con columnas, concepto, definición y ejemplos. Ok. Incluye contexto. Bueno, aquí usa formato estructurado. Aquí básicamente tiene también que ver mucho con. Uy, se movió. Ahí, ven. Esperen que creo que le di mal atrás. Exacto. Esto tiene que ver mucho con lo que está arriba. Hay algo que es importante y es estructura de un prompt. Hay muchas imágenes que han pasado por internet de muchos expertos y básicamente creo que es esta que no está acá. Exacto. Miren que generalmente tiene esta estructura, aunque suele cambiar mucho, pero lo que se dice es que debe tener primero el rol, se debe definir el rol, segundo, se debe definir la tarea que se debe hacer, tercero, se debe definir el contexto, cuarto, si es necesario, se hace una fuente de la información que debe tener, quinto, el formato como tal que va a tener. O sea, el formato que tiene tu prompt o la información que tienes, o incluso también el formato que quieres que te entregue la información, porque recordemos que hay muchas veces que yo digo, oye, tengo estas 25, no sé,
40 palabras. Quiero que me las ubiques conforme el producto que da más ventas y menos ventas en un archivo Excel que tenga la columna A, esto y columna B. Si se dan cuenta, ahí ya le estamos dando una información sobre el formato que debe tener su respuesta. ¿Listo? Instrucciones paso a paso. Bueno, esto ya lo vimos. Ejemplos, importantes ejemplos, lo vimos en la clase pasada de Prompt Engineering de la mano de Google, y es que básicamente es muy bueno darle ejemplos porque con eso él ya va a decir, ah, ok, ¿quieres que yo haga eso? Así es como más o menos lo haces, entonces lo voy a hacer. Delimitadores, unas comillas, símbolos para segmentar el prompt, incluye ejemplos relevantes, iteraciones y refinamiento, proceso iterativo recomendados para ajustes. Eso es importante porque una de las cosas que se puede hacer hoy en día son los ChatGPT, los GPTs, perdón, que eso es, de hecho, yo creo que ya es muy antiguo, pero básicamente tú puedes crear GPTs, perdón, que de hecho no lo puedo hacer porque en esta cuenta no lo tengo, no tengo la compra para el premium, por decirlo así, el plan. ¿Qué eso es lo que te permite hacer eso? Básicamente crear lo que les decía, un GPT enfocado en tu tarea en específico. No sé, quiero un GPT que solamente esté enfocado en hacer miniaturas para YouTube. Quiero nada más un GPT que me diga ideas para mis contenidos en mis canales. Quiero nada más un GPT que me resuelva operaciones matemáticas. ¿Listo? Ustedes el GPT lo pueden entrenar para que esté full enfocado en lo que ustedes quieren. Y se entrena precisamente con esto. Se le da toda esta data. De hecho, también se entrena en cuanto al chat, porque yo aquí, por ejemplo, le podría decir, oye, no, de hecho lo hemos dicho mucho en los prompts, le hemos dicho, oye, ¿sabes qué? No me parecen tan chéveres los principios que me colocaste. Ejemplo como el que estamos viendo en la pantalla. No me parecen chéveres los prompts, los ejemplos que me pusiste, ¿me los puedes hacer un poco más específicos? Si se dan cuenta ahí, le estamos entrenando de forma indirecta, directa a la IA, porque la IA va a decir, ah, ok, esta persona quiere más ejemplos precisos, y al estar en el mismo chat, va a tener esa memoria, va a decir, ok, pues entonces toca atacarlo así, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Cada vez que uno abre un chat es básicamente como si tuvieran la potestad de un bebé. O sea, literalmente el chat va a ser un bebé en un principio. Tú primero tienes que darle este prompt que sea muy completo y ya él va a saber, va a tomar un rol, va a saber qué hacer, y ya después, conforme tú avances en el chat, ya vas a irlo aprendiendo hasta que se vuelva una persona madura que sepa hacer las cosas, una IA que pueda hacer todo. ¿Listo? Esto es importante, no sé, generalmente es así, o sea, lo he visto así muchas veces. Y ahora vamos a ver, incluye contexto relevante. Bueno, esto ya también ya lo vimos. Cuanto más sabe el modelo sobre lo que quieres, mejor. Estoy aprendiendo sobre redes neuronales. Ya entiendo lo básico del perceptrón. Ush, ¿qué es eso? No sé qué es. ¿Puedes explicarme cómo funciona una red multicapa? Itera y refina. Las primeras versiones no siempre es perfecta. Puedes afinar con nuevas instrucciones. Haz lo mismo para usando un lenguaje más técnico. Agrega una analogía visual para facilitar la comprensión. Esto es lo que me parece clave, la verdad. Esto es lo que estábamos, de hecho, hablando justo hace un minuto. Y es que puede que tú le hagas un muy buen prompt en un principio y vas a reducir mucho las probabilidades de que te dé cosas que tú no estás buscando, te dé respuestas irrelevantes, digámosle. Pero por otro lado, siempre es importante el refinamiento. Generalmente siempre toca meter un refinamiento a esto. Entonces yo aquí resumiría, lo primero es ser específico, ¿listo? Eso es una clave principal. Segundo, definir un rol. Esto me parece muy bueno porque para todos se le puede definir un rol. Literalmente para todos. Si ustedes están en universidad y están en una clase de contabilidad, se le dice, oye, eres un experto en contabilidad. Si quieres hacer copies para internet, eres un experto en copy, eres un experto en marketing. O sea, para todos tú le puedes meter un experto. De hecho, aquí hay un tip que me pareció interesante que yo de hecho no lo he aplicado, pero que la IA tiene tanta información de pronto de los influencias o de la gente que es muy, o sea, que es la top en su disciplina. Ejemplo, se me viene ahorita a la mente Warner Buffett, ¿listo? Warren Buffett. Warren Buffett, para el que no lo sepa, es uno de los Buffett, es uno de los expertos inversionistas que hay en el mundo. ¿Listo? O sea, es uno de los mejores, es uno de los que tiene mayor riqueza en temas de inversiones. O sea, el man sabe mucho de inversiones. Entonces yo le podría decir aquí a la IA que, oye, quiero que actúes como si fueras Warren Buffett. Ese es tu rol. Quiero que actúes como Warren Buffett y me hagas estos ejemplos, me digas en cuál invertirías más, en esta o en esta. Y si se dan cuenta, se está teniendo ese pensamiento. Esto me parece muy poderoso.
Y me parece también poderoso saber porque se aplica mucho, según lo que yo sé, a los agentes de IA, que seguramente será algo que vamos a aprender en el siguiente capítulo. Denle like, suscríbanse porque la idea es así como tú en este momento que estás viendo este video, pucha, llegar a entender muy bien el tema del prompt engineering y no solo eso, sino llegar a entender bien cómo funciona la IA, etcétera, etcétera. Este canal va a estar full dedicado por ahora en eso. Vamos a tener este episodio de prompt engineering y también los episodios que ya tenemos full hacia Python, que recordemos que ChatGPT está hecho con Python. El 75%, si no estoy mal, la última vez que confirmé, el 75% de la IA está hecho con Python, entonces por eso Python es muy bueno como para hacer muchas cosas, por eso lo estoy aprendiendo, para entender, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para que yo sepa, Python es un lenguaje de programación, toca ver programación, pero no está difícil. Véanse en los capítulos si quieren, no está tan difícil. Lo segundo sería definir el rol. Lo tercero es un formato estructurado que aquí yo la verdad me iría a esto que vimos acá, ¿listo? Esto se refiere a un formato estructurado más o menos, ¿listo? Cuarto, yo le metería de pronto, incluye contexto relevante, bueno, esto es parte. El cuarto sería la iteración importante, la IA está 100% iterando todo el tiempo. Esto es como la clave. Y yo creería que en quinto, no sé qué le voy a meter, vamos a seguir leyendo. Estructura para prompts efectivas, tono o rol, tarea clara, detalles de formato, restricción u objetivos, perdón. Ejemplos de prompts avanzados. Actúa como un guionista profesional de cine. Escribe una escena para una película de suspenso psicológico que se desarrolla en una cabaña durante una tormenta eléctrica. Limítate a 300 palabras y usa solo diálogos. Esto está muy bien. Esto está excelente, la verdad. Eso está muy bien. Eres un revisor de código experto en Python. Esto seguramente sea uno de los prompts que tenemos que robar de acá para aplicar en nuestra otra serie, pero bueno, eres un revisor de código experto en Python, evalúa este script y sugiere mejoras en cuanto a eficiencia y buenas prácticas. Usa comentarios específicos por líneas de código. Educación. Explica la teoría de la relatividad general como si estuvieras hablando con un estudiante secundario. Esto me parece que es de las cosas más poderosas y es de las cosas que nosotros hemos estado exprimiendo en estos videos, en Python. Nosotros, o yo, me voy a poner yo no soy un experto en Python, por eso estoy aprendiendo Python. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que, pucha, la gente y yo también digo, oye, esto está muy difícil de asimilar. O sea, hay veces que te da información y es como que, pucha, no, está muy técnica, está muy rara, no, no, no. En el episodio pasado, este que está acá, de hecho nos pasó eso. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hablar con ChatGPT y decirle, oye, este trozo quiero que me lo expliques como si tuviera 1 año o 5 años o si fuera un niño. ¿Sí me entienden? Y ahí comienza a hacer, a fragmentar un poco más la información y eso me parece que es de las cosas más poderosas, gente. Porque aquí me parece que está la clave de nosotros aprender mucho más rápido. Antes no había tanta esa facilidad como, o sea, te daban la enseñanza y defiéndase. Defiéndase, de pronto practique, pero de por sí no había esta posibilidad de fragmentar un poco más ese aprendizaje, a la vez aprenderlo mucho más profundamente, digámosle, y dar mejores respuestas. Esto me parece que es una de las cosas que uno más debería utilizar la IA hoy en día. ¿Listo? Ahora, tengan en cuenta que la IA es buena en casi todo, literalmente en casi todo, y se va a poner incluso mejor que los humanos. Va a pasar eso, se llama la singularidad, que sea mucho más inteligente que los humanos. Literalmente que eso es algo que ya está pasando. O sea, qué potente eso, qué potente. Pero ya después dejando un poco de lado la conspiración, llevamos esas cuatro claves. Dice análisis, retos para practicar. Escribe un prompt que te dé una lista de ideas de negocios para personas con poco capital, un análisis de estilo de estructura de un texto dado, una historia que combine dos géneros literarios diferentes. Ok, bueno, eso no lo vamos a hacer. Lo que sí quiero hacer es volvernos a otro chat y aquí vamos a comenzar a practicar un poco pues de lo que hemos aprendido. Aunque antes, perdón por gritar y yo sé que de pronto saltaste en tu casa. Antes quisiera hacer algo. ¿Por qué? Porque hay algunos parámetros o no sé cómo se llaman. De hecho, le vamos a preguntar a la IA, pero que te hacen que tu prompt sea incluso más entendible aún. No solo el texto, las estructuras, sino hay parámetros. Ejemplo, yo vi a un experto en prompts, este sí era un experto que él, por ejemplo, cuando ponía dos asteriscos seguidos de la tarea principal que quería
y terminando con dos asteriscos, eso es como el lenguaje de la IA, con el lenguaje con el que aprendió la IA y lo va a reconocer mucho más rápido. Esto es lo que yo me refiero. Por ejemplo, ¿qué más habíamos visto? Que si solo hay un asterisco y se le pone algo, esto es una lista, por decirlo así. Entonces, cuando le digas, oye, quiero que hagas 5 cosas con esta información, entonces puedes decir, primero, entonces pones el asterisco, haz una lista de comida. Segundo, ta, 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 ta. Entonces, quiero llegar a que él me diga eso. Entonces, vamos a decirle literalmente como se lo diríamos a una persona. Esta es la ventaja y esto es lo potente y eso es lo que me asusta, la verdad. Y es, oye, he escuchado que hay, em, hay símbolos, digámosle, vamos a ver si lo entiende así, símbolos en el teclado que permiten que tú, como IA, interpretes, interpretes mejor la información. Ejemplo, sé que colocando dos asteriscos seguidos más la tarea principal y finalizando con otros dos asteriscos, vas a ser capaz de entender de mejor forma que es cuál es tu tarea principal. ¿Me podrías decir si esto es cierto? Y si es así, dime todas las formas que hay aparte de la que te menciono. Aquí también les quiero decir antes de que él comience a hacer todo el prompt, es que yo utilizo, por ejemplo, mucho ChatGPT para el tema del inglés. Yo hablo mucho con ChatGPT. ChatGPT tiene información de todos los idiomas, bueno, de muchos idiomas, digámosle. Entonces yo cuando le quiero, oye, ¿cómo se sería una forma profesional de decir esto? Él te lo dice. Incluso utilizo mucho el texto. El texto hablo con ChatGPT para decirle, oye, quiero que pretendas en ser un profesor de inglés avanzado. Quiero que me digas cuando diga algo mal, cuando pronuncie algo mal y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren la potencia, la verdad, de un buen prompt. Y bueno, vamos a verlo. Sí, buena pregunta. Sí, eso que escuchaste tiene algo de verdad. Algo, ojito, porque puede ser falso, gente. Pero vamos a matizarlo un poco. ¿Qué pasa con los asteriscos, guiones, comillas y otros símbolos? Tú como persona puedes usar como doble asterisco, doble raya media o doble comilla para resaltar, estructurar, organizar mejor lo que escribes. Y yo puedo interpretar esta estructura más fácilmente, pero no es un requisito técnico, es más bien una convención útil para que tu prompt sea más claro. O sea, básicamente sí es sí. O sea, sí, sí sirve para algo, gente. Entonces háganlo. Bueno, ejemplos de símbolos como ayudan. Primero, doble asterisco más texto, doble asterisco. Resalta instrucciones importantes, útil para destacar lo esencial. Yo cuando hice un GPT que les decía, yo utilicé estas estructuras que les decía. Entonces, cuando son dos asteriscos y ese texto, ahí es donde tienen que poner la tarea principal o ideas muy principales. Por ejemplo, si dicen, oye, quiero que me des ideas de textos importante, en vez de poner importante o incluso lo puedes poner doble asterisco, importante, que solamente tengan 140 caracteres. O sea, eso es algo importante para ti. Cierras con doble asteriscos. ¿Listo? Eso me parece que es potente. Listo, seguimos. Usti para destacar lo esencial. Haz una lista de ideas para cuentos infantiles. Bueno, aquí no sale la cosa, pero yo supongo que aquí están los dos asteriscos. ¿Listo? Guión o rayita, listas. Hace que entiendas que estás haciendo una lista. O sea, hacerlo así, miren. Tan importante que aquí opriman el shift de sus teclados más enter para que no se les envíe la respuesta, pero sí comiencen a estructurar su respuesta. O sea, ponen, por ejemplo, comida, Shift más Enter, rayita, bebidas, etcétera, etcétera. Pero aquí, bueno, es un ejemplo, ¿no? Ahí ustedes tienen que estructurar según lo que ustedes vean. Pero miren que así es. O, como les había dicho yo, de hecho, antes, que colocándole el asterisco. ¿Listo? Citas o cadenas de texto. Muy útil si estás trabajando un código o quieres que interprete algo como un texto literal. Escribe una función que imprima hola amigo. Ok, esto sí ya es muy
normal. Digamos que esto es lo más normal y lo más que es más, o sea, que se puede utilizar hoy en día y que no es tan raro. ¿Listo? Triple backsticks. Eso me activa el modo código para entender que lo que está dentro es código, pesa pseudocódigo, ejemplo, ok, eso está bien. Esto no lo sabía. De hecho, ya sabemos. Cuando estemos practicando más sobre temas de Python, lo podríamos hacer. Bueno, doble slash o numeral, comentarios, especialmente en código. Sirve para dar contexto sin que sea parte activa del código. Bueno, esto ya lo sabemos. De hecho, en Python se hace así. Y si no estoy mal, así se hace en CSS. En CSS un comentario es así. Pero bueno, comentarios como también para darle contexto. Si por ejemplo ustedes trabajan mucho con código, gente, yo me guardaría mucho estos dos últimos puntos. Y se los digo porque yo me los voy a guardar. ¿Listo? Algunas convenciones útiles, no obligatorias, pero sí recomendadas. Crear listas, pan queso, texto literal o frases específicas, hola mundo, bag, ok, citas o referencias. Esto fue el mensaje original, ok, bien. Y aquí está básicamente la conclusión. Creí que iban a hacer más. Creí que iban a hacer más gente, pero bueno, ahí están. Importante también que no lo mencioné en las listas, tampoco es necesario que sea una debajo de la otra. O sea, si yo pongo aquí comida, asterisco, bebidas, él va a entender, la IA va a entender que estos son listas y que esta pertenece a una lista y esta a otra, digámosle. Son ítems distintos, a pesar de estar en la misma línea. ¿Listo? Conclusión, no hay símbolos mágicos que cambien mi comportamiento por sí solos, pero si tú usas una estructura clara y símbolos coherentes, yo puedo entender tus intenciones mucho mejor y darte respuestas más precisas. ¿Quieres que te enseñe a estructurar prompt de nivel medio avanzado usando estas convenciones? A ver, vamos a ponerle que sí, pero esto seguramente no lo vamos a poner en este video. Eso me he dado cuenta que una de las cosas que ha hecho la IA últimamente es esto, ¿no? O sea, incrementar la retención del usuario, cosa que es aún más peligroso, gente. Yo sé que me pongo conspiranoico, pero antes, por ejemplo, te da la respuesta y listo. Pero últimamente está teniendo estos call to action, digámosles, que te incentivan a quedarte hablando ahí, a retenerte ahí. Potente. Contexto opcional. Explica por qué. Bueno, estos sí ya son contextos que no vamos a ver, pero básicamente está muy interesante, gente. Hoy ya aprendimos cinco, de hecho, sí fueron cinco claves al final. Si se dan cuenta, por un lado tenemos resaltar las instrucciones, perdón, vamos a venirnos acá arriba. Ah, bueno, esto no está aquí, perdón. Entonces, por un lado tenemos, pues tampoco está aquí, está acá arriba, gente. Listo. Por un lado tenemos sé claro y específico, define el rol, esa sería la parte 2. Tercero, utiliza una estructura que es esta básicamente. Cuarto, itera y refina. Si ya hiciste el primer prompt, pero aún así no te da la cosa, pues tranquilo, sigue hablando con él en el chat GPT, acá en el chat, y él te va a seguir entendiendo. Y quinto, utiliza estos símbolos, visto que de hecho no dice cuáles son, pero utiliza estos símbolos útiles en prompts, ¿listo? O caracteres, diría yo. Más que símbolos, porque símbolos parece un poco raro. Utiliza estos caracteres para que tu idea se entienda aún más, ¿listo? Gracias por ver este video, gente. Recuerden darle like, suscribirse si quieren saber un poco más sobre prompt engineering y si quieren saber un poco más sobre IA. Todo, como les decía, está mucho más enfocado, o sea, el destino de este canal de YouTube va a ser principalmente ser unos expertos en IA. Literalmente unos expertos en IA. Y no unos expertos haciendo prompts. También tendríamos que ser muchos muy buenos haciendo prompts. Pero ese es solamente un paso. Un paso ante el paso mayor. Que el paso mayor, vuelvo y les digo, es entender muy bien la IA. Crear incluso IAs con Python. Ojo con eso. Crear incluso IAs con Python y ser capaz de entender todo ese ecosistema bien, bien. ¿Listo? Y ahí sí ser un experto. Que ahí ya no sé cómo sería para cambiar el nombre del canal, porque cuando sea un experto de eso, pues F. Y cuando tú seas un experto, porque eso es lo bacano, si tú estás aquí, si tú quieres también ser un experto, si tú también estás viendo que todo el mundo está hablando de prompts, de IA, y quieres subirte a la ola para no morir, suscríbete, dale like, activa la campanita y nos vemos en otro video. Chao, chao.